Vamos a continuar en el libro de Daniel, donde estábamos. Vamos a ver el peligro del orgullo. Bien. ¿Os acordáis que en el capítulo 4, la semana pasada, vimos cómo Nabucodonosor se enalteció, habló de lo que había conseguido con su brazo, ¿bien? Que, humanamente hablando, era mucho, desde luego. Estaba posicionado pues como el conquistador del mundo en su día. Había conquistado mucho, era un líder pues, grande y se le había ido a la cabeza, tenía orgullo. Y Dios tomó medidas extremas para demostrarle a este hombre el peligro de su orgullo. Bueno, ahora vamos a ver su hijo, o quizás su nieto, cómo, no aprendió de los errores de su padre. Vamos a ver pues, un poco de su vida, ver cómo Daniel sigue siendo posicionado por Dios. O sea, Daniel, él no escogió ser llevado a Babilonia, él no escogió casi ningún aspecto de su vida. Él lo único que escogió fue hacer lo correcto, ¿no? Seguir pues, el plan de Dios, obedecer a Dios, tomar siempre los pasos conforme a lo que Dios mandaba. Y se encontró, pues, hablando con reyes, ¿bien? Bueno, hoy vemos a un rey sucesor, un rey después de Nabucodonosor. A ver, según la historia, el Belsasar, que es el protagonista de hoy, no es el que vino después de Nabucodonosor, ¿bien? Hubieron varios, ¿cómo se dice?, golpes de estado. Hubo mucho movimiento de allí, donde, o sea, cogieron el trono por fuerza, ¿no? Hubo uno que lideró después de Nabucodonosor, después creo que su hijo, después otra vez de la familia de Nabucodonosor, volvieron a tomar poder. O sea, han ocurrido bastantes años desde el capítulo 4. Bien, saltamos adelante en el tiempo. El capítulo 5 dice, el rey Belsasar, bien, que dice su hijo, seguramente su nieto de Nabucodonosor, dice, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Mira que es un banquete de verdad, ¿no? 1000 príncipes, personas importantes todas, y en presencia de los 1000 bebía vino. Bien, hizo una fiesta. Ahora, en estos momentos, cuando ocurre esto, la ciudad de Babilonia, la ciudad de Babilonia, pues está sitiada, bien, tiene alrededor a soldados. Y seguramente, pues esta fiesta es un poco para animar, levantar un poco la moral de la gente, porque está sitiada, bien. Quizás están con pocos vivieres, no sé, o sea, parece que no pensaban que iban a perder, pensaban que estaban seguros, pero aquí están montando una fiesta, pues me imagino, para el líder, pues diciendo a sus príncipes que todo va bien, ¿no? Que no nos va a pasar nada. Dice el versículo 2, Belsasar, con el gusto del vino, esto es decir, pues medio borracho, o borracho de todo, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Bueno, esto era típico. Todos los países que fueron conquistados, pues todas las cosas valiosas que tenían, pues eran llevados como botín al país, pues vencedor, ¿no? La nación de Israel tenía en el templo, pues vasos de oro, de plata, un montón de cosas preciosas que estaban en el templo, que por supuesto, cuando vinieron y conquistaron a Jerusalén, pues no iban a dejar todas esas cosas valiosas en el templo y se lo llevaron a casa. Bien, esto es normal. Esto lo hacían en todas las culturas, por eso se iba a la guerra. Pero, ¿os acordáis, no? Nabucodonosor se humilló completamente ante Dios. Bien, y en una serie de historias vemos como cada vez más se humilla, y al final del capítulo 4 dice, o sea, yo me someto a Dios. Bien, por eso yo estoy convencido que fue salvo, según lo que nos dice la Biblia. O sea, se sometió a Dios, se humilló y dijo, Dios es el único Dios. Bien, ahora, Belsasar, ya han pasado muchos años, y lo único que vemos aquí es que Belsasar, pues, no tiene este mismo respeto, esta misma
adoración, por decirlo, hacia Dios. No sabemos más detalles de él, ¿bien? Belsasar no era el único rey, seguramente era co-rey con su padre, ¿bien? Sí, Nabucodonosor no era el mandamás, Belsasar no era el mandamás en estos momentos, ¿bien? Estaba pues co-reinando con su padre. Y sin saber más detalles entendemos que él había rechazado pues la fe de su abuelo, de Nabucodonosor. Y como digo, no sabemos mucho más de él tampoco. Dice, trajo los vasos de oro y plata que su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y esto era una fiesta religiosa, una cosa también pues típica, según nos dice la historia, ¿bien? Pero demostraba que él era más fuerte que los dioses que había conquistado. Era al final la idea. Era una forma de decir, estos son los platos y los vasos que pertenecen a el Dios de los judíos, pues nosotros hemos conquistado a ese Dios. En sentido, ¿no? Vamos a hablar de lo que hemos conquistado nosotros, vamos a hablar de nuestras proezas. Bueno, entonces, dice, fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Lo más seguro es que no únicamente los vasos del templo, habían pues de otros templos también, ¿no? De otras naciones y otras religiones, que no sería algo específicamente contra los judíos aquí. Dice, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. De esta forma intentando pues insultar a Dios, por decirlo así. Bebieron vino, dice, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, están alabando a sus dioses, diciendo que sus dioses son mayores que el Dios de los judíos. Es la idea. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano. Leire, déjale al pobre amiguito. Dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Esto, muy difícil de visualizar cómo ocurrió. Bien, evidentemente, pues aquí hubo un milagro de algún tipo. Y pues algunos se imaginan, ¿no? Una mano que apareció. De alguna forma se vio escrito en una pared, dice en el Pladur, que aparecieron letras, aparecieron palabras. Y eran palabras, no eran palabras que se podían leer, ¿no? Eran símbolos que no los podía entender nadie. Seguramente con letra hebrea, usando caracteres hebreos, pero eran como juegos de letras, faltaban vocales, era un mensaje secreto, por decirlo así, mensaje que no se podía entender, pero era algo obviamente divino por el hecho de que apareció milagrosamente, ¿bien? Algún tipo de señal. Ahora, los historiadores, en Wikipedia, los que hablan de esto, dicen, pues esto no ocurrió porque es imposible, ¿no? No hay referencia a esto en ningún escrito aparte de la Biblia. Bueno, si Dios es capaz de crear el mundo, si Dios es capaz de partir el mar rojo, si es capaz de hacer otros milagros, pues Dios es perfectamente capaz de escribir en una pared, ¿no? Al final, para el cristiano, pues no es ninguna dificultad creer lo que está escrito. Dice, el rey veía la mano que escribía y entonces el rey palideció. Me encantaría ver esto porque ya me puedo imaginar, ¿no? El rey está borracho seguramente, desde luego bajo los efectos del vino. Está en medio de una fiesta, están celebrando, están pues intentando, como digo, humillar o reírse de cosas sagradas aquí. Aparece esta mano y estos símbolos. Y dice, el rey palideció, y sus pensamientos le turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Muy visual, ¿no? Evidentemente tembló
tuvo miedo, era algo impresionante lo que estaba pasando, algo único, y no sabía cómo responder. El rey y seguramente todos los de a su alrededor tuvieron miedo, porque esto era algo obviamente divino, era un milagro. El rey gritó, dice en alta voz, que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Esto ya empieza a sonarse como todas las otras historias que ocurrieron con Nabucodonosor, ¿no? Que tuvo sueños y cada 2 por 3, pues, no entiendo qué pasa, que vengan los magos, los caldeos, los adivinos. Ya hemos hablado de estas personas, bien, serían pues como los psicólogos o lo que sea de su día, quizás con algún tipo de magia demoníaca o algo así, pero seguramente pues eran las personas que le aconsejaban al rey. Daniel, sabemos que bajo Nabucodonosor ya era el que estaba por encima de todos los sabios, ¿no? Porque Daniel había demostrado varias veces poder interpretar estos milagros, estas cosas que hacía Dios, y no lo podían hacer los demás, ¿no? Pero ha pasado el tiempo, Daniel ya no tiene parte en la corte. Yo creo que vemos que Daniel no era nada ambicioso, ¿no? Él no estaba buscando esta posición de poder en el reino. Daniel simplemente quería hacer lo que Dios mandaba de él, simplemente quería adorar a Dios y apuntar a las personas hacia Dios, ¿no? Y por eso, pues, cuando murió Nabucodonosor, Daniel un poco desapareció. La gente no continuó sirviendo de la misma forma a los demás reyes. Así que, bueno, el rey manda que vengan a interpretar esto. Dice, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura. En esos días no era tan fácil como comprar una ropa de púrpura, ¿no? Era muy valioso. Y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Fíjate si le era importante. Otra vez, me imagino está borracho. Bien, está diciendo cosas un poco, está exagerando el rey. Pero vemos que está muy alterado, ¿no? Quiere saber qué es lo que está pasando porque, otra vez, es obviamente mano de Dios. Es algo que Dios está haciendo, que es un milagro. Entonces, dice, fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Como digo, no eran simplemente palabras en hebreo, eran letras. Era pues como un juego de palabras. Entonces, el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Otra vez, pobre rey, lo está pasando mal. Imagínate, está bajo la presión de un ejército superior que tiene sitiada a la ciudad, ¿no? Estamos en tiempos complicados. Está en este evento para beber, emborracharse y animar a sus soldados, por decirlo, ¿no? A sus líderes. ¿Y qué pasa? Ocurre esto y se queda pasmado. No sabe cómo responder. Tiene miedo, nadie le puede dirigir, nadie le puede decir lo que está pasando, y ya veis su reacción. Pero dice la reina, que quizás en este caso es su madre, reina, mujer de su padre, seguramente. La reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro, porque en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Esta mujer, si fue la madre de Belsasar, pues seguramente había conocido a Daniel, habría visto cómo interpretó los sueños de su padre. Habría tenido ya había tenido contacto con Daniel. Dice, hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Bien, eso es lo que decía Nabucodonosor de él, que tenía el espíritu de Dios dentro de él. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Todo esto lo hemos leído antes, en los capítulos anteriores, ¿no? Otra vez, Daniel siempre se presentó como alguien que no era sabio. Daniel se decía, no penséis que soy sabio, yo simplemente tengo una relación con el Dios verdadero, ¿no? Yo
sirvo al Dios de verdad, al Dios que lo sabe todo, al Dios que hace estas señales. Y por eso Él me da la sabiduría, un poco como José en la historia, ¿no? Decía, Dios es el que me puede usar para interpretar estas cosas, ¿no? Bueno, la reina se lo cuenta a Belsasar, dice, a ver, aquí hay un hombre que tiene acceso a Dios, por decirlo así, puede interpretar lo que está diciendo Dios. ¿Esto qué nos dice? Otra vez, Belsasar había abandonado a Dios, había abandonado al Dios de Nabucodonosor. Bien, ya no tenía, no sabía ni siquiera quién era Daniel, se había olvidado de él, y no tenía relación directa con el Dios de Daniel, que era al final el personaje importante aquí en la historia. Dice, pero cuando fue hallado en él, en Daniel, mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar, llámese pues ahora a Daniel y él dará la interpretación. Bien, bueno, entonces la reina le dice, hay un hombre que te puede dar la interpretación. ¿Por qué? Porque tiene dentro de él el espíritu del Dios de verdad. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Otra vez, se usa la palabra padre, pero es intercambiable aquí con acuerdo. Yo he oído en ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Me han contado que tú tienes este espíritu de entendimiento, y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y que me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Bueno, como digo, esto todo es repetición exacta casi de lo que ocurrió con Nabucodonosor. Se encuentra sin saber cómo resolver sus dudas, un sueño que Nabucodonosor sabe que viene de Dios, de alguna forma sabe que es importante, sabe que es algo divino aquí, y necesita interpretación y el único que puede hacerlo es Daniel. Yo pues, dice, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, todo lo que dijo antes, y un collar de oro llevarás en el cuello y serás el tercer señor en el reino. Otra vez, a nosotros igual nos parece una tontería, ¿no? Resolver unas letras en la pared, ¿de qué importa? Pero era tan significante que el rey estaba muy, muy, muy preocupado. Y como digo, yo me imagino, pues porque era obviamente no natural. No era una alucinación por vino, no era simplemente cuestión de un borracho viendo cosas, no. Era obvio que Dios estaba aquí actuando. Y Belsasar tenía miedo. ¿Bien? Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti. Otra vez, no era ambicioso. No quiero tus regalos. No quiero que me honres. No quiero tus cosas. Esto, a ver, eso no es fácil de decir a un rey que te está ofreciendo el mundo. Bien, a mí me ofrecen todo lo que yo quiera y pues no, eso no va a ser mi primera respuesta, desde luego, ¿no? Pero Daniel, otra vez, no está aquí por ambición. Tampoco se va, ¿no? Tampoco dice no me interesa y me voy a casa, porque le va a dar la interpretación, pero no lo hace por deseo de lucro, no lo hace porque quiere algo, no lo hace porque quiere lo que le pueda dar el rey. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Dice, leeré la escritura del rey y le daré la interpretación. Y mira cómo lo describe, exactamente como su padre, dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Esto no es interpretar letras, ¿verdad? ¿Qué hace Daniel? Pues le dice, a ver, rey, con mucho morro, bien, hay que tener cuidado cómo se habla el rey, ¿no? A ver, tu padre o tu abuelo, bien, Nabucodonosor, dice, Dios le dio su reino. Dios le dio todo lo que... Esto es lo que aprendió Nabucodonosor, a duras penas, ¿no? Que no lo consiguió con su brazo, que Dios se lo había dado. Bien. Daniel le está recordando a Belsasar, a ver, Dios le dio el reino a tu padre,
el reino, la grandeza, la gloria, la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Hablando simplemente del poder del brazo de Nabucodonosor. Podía hacer lo que le antojaba. Mas, cuando su corazón se ensoberbeció, esto es, cuando se enorgulló, ¿no? Y dijo, yo soy importante aquí, yo soy personaje importante en este mundo, dice, su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Bueno, esto lo vimos la semana pasada, ¿no? Se enorgulleció, se enalteció Nabucodonosor, y Dios le dijo, y Dios le dio advertencia, no se lo hizo sin aviso, ¿no? Dios le dijo, cuidado, porque si no dejas de ascribir mis hechos, que al final eran las obras de Dios, si no dejas de decir que mis obras son las tuyas, y que tú te has ganado el reino, tú eres el dueño de todo lo que tienes, tú eres el que lo ha ganado, si no tienes cuidado te lo voy a quitar todo. Y eso es lo que hizo Dios, bien, por 2 años, por un periodo de tiempo, Dios le quitó la razón al rey. Bueno, dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado como con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Otra vez, Daniel no está hablando de lo que está en la pared. ¿Bien? El rey que quiere que venga Daniel y le diga, ¿qué es eso? Pues Daniel no. Daniel le va a hablar al rey de su problema. Y dice, a ver, esto es lo que aprendió tu padre, a duras penas, ¿no? Que no tenía motivo por enorgullecerse. No tenía que verse como un exaltado. Tenía que reconocer que lo que tenía era de Dios. Y ya hablamos la semana pasada, ¿no? Lo mismo con nosotros. Aunque no tengamos tanto como Nabucodonosor, todos tenemos cosas. Todos tenemos alguna cosa en nuestra vida. Y cuando pensemos que lo hemos ganado con nuestras fuerzas, con nuestro esfuerzo, porque yo trabajo muchas horas y yo he ganado con mi propio brazo lo que tengo, estamos haciendo exactamente como Nabucodonosor. Bien, ahora hay que trabajar, hay que ser diligente, hay que esforzarse, y eso es correcto, pero si decimos como Nabucodonosor, yo lo que tengo lo he ganado con mi propia fuerza, que es pues realmente lo que piensa mucha gente, bien, pues estamos fallando de la misma forma que Nabucodonosor, porque igual que Dios le dio el reino a Nabucodonosor, nos ha dado a nosotros todo lo que tenemos. Bien, Dios es al final el que ha puesto en tus manos lo que tú tienes. Te ha dado las fuerzas para trabajar, te ha dado la salud, te ha dado pues, todo lo que tienes, que te ha habilitado pues, conquistar, tener lo que tienes, ¿no? Pues Nabucodonosor no lo aprendió, y Dios le enseñó a fuerza que él no podía conseguir lo que tenía, y no podía agarrarse a lo que tenía. No podía aferrarse a sus pertenencias. Al final, con un chasquido de los dedos, Dios le quitó todo a Nabucodonosor, ¿no? Y estuvo pues 2 años. ¿De qué te sirve un reino y posesiones y una casa? ¿Y de qué te sirve todo eso si no tienes razonamiento? Te vuelves como un animal, ¿no? O sea, Dios le enseñó que dependía absolutamente de él. Bien, Dios no hace de eso, o sea, Dios no opera de la misma forma en todos los casos. Menos mal que Dios no hace lo mismo con cada uno de nosotros cada vez que nos enorgullecemos. Que pasaríamos igual más tiempo como locos que con nuestra razón. Dios opera según su sabiduría con las personas para que aprendan sus lecciones, y Dios nos va enseñando lecciones con una prueba u otra, ¿no? La Biblia dice que las pruebas
son la forma que tiene Dios de enseñarnos. Y mira que no tenemos igual pruebas tan duras como las de Nabucodonosor. Pero la meta es que aprendamos la humildad, aprendamos que Dios es el dueño y Dios es el rey en nuestras vidas. Bueno, o debería serlo. Bueno, eso es lo que aprendió Nabucodonosor y es lo que no ha aprendido Belsasar, ¿bien? Porque lo que vimos antes era que estaba montando esta fiesta, estaba usando los utensilios sagrados de Dios, diciendo así, demostrando así que Él es más fuerte que Dios, que el Dios de los judíos. Dice, Dios pone sobre Él al que place, Dios pone y quita reyes. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Otra vez, Daniel, que es un desconocido para el rey, le está diciendo palabras fuertes a un rey. Esto no es, no es normal. Daniel vino para interpretar las letras y que le está yendo directamente al grano, acusando al rey. Otra vez, Daniel no está aquí buscando ganancias, no está buscando el favor del rey. Daniel viene aquí para decir la verdad y para servir a Dios. Dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, conociendo la historia de tu padre, te has enorgullecido también. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Bien, volvemos a lo que hizo antes. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Estáis adorando a dioses que no existen. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y el único que de verdad tiene poder, el que te dio todo lo que tienes, nunca honraste. Son palabras muy fuertes, son palabras serias, y realmente describen a mucho de nuestra sociedad. Bien, vivimos en tiempos de gente orgullosa, como digo, nos debemos identificar entre esas personas muchas veces, ¿no? Gente orgullosa que piensa que lo que tiene es por su mano, que sirve a otros dioses, dioses que no son de verdad, sirven a cosas como el dinero, a cosas como el poder o la influencia, al respeto y honor y lo que sea, lo que son las cosas que le motivan a una persona, que todos tienen motivaciones diferentes. Esos son sus dioses. Y son dioses de madera, de piedra. Son dioses que son creaciones humanas. No le dieron lo que tiene, o sea, ignorando al Dios de verdad, está montando ídolos. Y eso es lo que hacen todas las personas. ¿Bien? Realmente esto es la historia de lo que hacen todos los humanos, incluyendo nosotros, antes de ser salvos y a veces después de ser salvos también, ¿no? Reemplazamos a Dios, al Rey, al que nos dio todo, al único Dios, al único que tiene poder, lo reemplazamos con otras cosas, otras metas, otros deseos. Bueno, eso es lo que está haciendo aquí Belsasar, ¿no? Dice, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Al único que merece honor, no le has honrado, es más, has estado burlándote de él. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Dices, ¿sabes por qué ha venido esta mano en la pared y por qué se ha escrito esto? Pues es por ti, es porque tú te has enorgullecido. Eso es el peligro del orgullo. Dios ha venido a intervenir. ¿Y qué va a hacer? Con tu padre o con Nabucodonosor, ¿qué hizo? Le quitó el razonamiento. Dios no va a repetir aquí la misma historia. ¿Qué va a hacer? Dice, y la escritura que trazó es estas 4 series de letras. Menen, Menen, Tekel, Uparsin, que otra vez, según entiendo, pues son como mezclar letras y cosas así, que cada palabra contiene, es como un juego de letras que representa varias palabras. Aquí hay una foto.
sacado de uno que tenía cámara en esos tiempos. No se sabe cómo es que Dios lo hizo, ¿no? Pero se imagina, ¿no? Apareció en la mano, aparecen estas letras en la pared. Dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, la primera palabra, significa la idea de contar. Contar como medir. Dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Como uno que mide algo con una taza, y coge la taza, la aplanas y dices, esto es la medida. Pues Dios ha medido tu reino, te ha dado X número de años y ha terminado. Son palabras serias estas. Ha medido tu reino, le ha puesto fin. La segunda palabra, tekel, dice, pesado has sido en la balanza. Aquí comunica la idea, conocéis las balanzas, ¿no? Las básculas antiguas para medir peso. Pues tú, lo que dice antes, ¿no? Tu reino, por no decir tu vida, ha sido balanceada. ¿Y qué piensa Dios de tu vida? Pues poco. La idea. No ha servido de mucho. ¿Por qué? Porque se ha enorgullecido, porque no ha servido a Dios, etc. Bien, Dios ha mirado su vida y con ojos justos, midiendo con su balanza, ha dicho mal. O sea, fuiste hallado falto. No ha sido suficiente. Bien, muchos tienen la idea, si hablas con la gente, que mientras tu vida más o menos contrarrestes todas tus obras malas con obras buenas, estarás a nivel, ¿no? Eso es un poco como la gente ve el mundo, y por lo menos intentar tener más positivo que negativo, y entonces Dios estará contento. Así no funciona. Bien, eso no es la báscula que mide Dios. Bien, Dios quiere perfección, y si no hay perfección, estás hallado en falta. Bien, eso es la báscula, es tu vida contra la santidad, no es tus pecados contra tus obras buenas, no, es tu vida a ver si es perfecta, a ver si es santa, a ver si obedeció a Dios. Bien, eso es la balanza de Dios, y como todo hombre, como toda persona, el rey dice que fuiste hallado falto. Hay problemas serios en tu vida. Como digo, podría hacer Dios lo mismo con absolutamente todos, y todos se hallarían faltos. Bien, lo que dice la Biblia. No hay justo ni aún uno. Pues este hombre no era excepción. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto, por lo tanto, la tercera palabra es la consecuencia. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Y ahí en Peres o Ufarsin, pues ahí está metido todo eso. ¿Qué voy a hacer? Pues a Nabucodonosor, ¿qué hizo Dios? Le quitó el razonamiento por unos años hasta que se arrepintió y Dios se lo volvió a dar. Bien, pues el castigo para su hijo o su nieto, Belsasar, pues fue bastante más severo. ¿Qué dijo Dios? Ya es suficiente, he medido tu vida, has sido hallado en falta, por lo tanto tu reino se dará a otro. Igual que dijo el sueño de Nabucodonosor, ¿no? Que tenía la estatua de oro seguido por el tronco de plata, que sería pues el segundo reino de Persia o Medo-Persia. Pues tu reino ya va a pasar a manos de otros. O sea, eso es el castigo. No fue como en el caso de Nabucodonosor, ¿no? Donde Dios le dio opción de arrepentirse, opción de darse la vuelta, y la tomó. Pues se ve que con Belsasar no. Quizás Dios le había dado otras oportunidades antes de esta. Pues seguro es que sí, ¿no? Las había rechazado y se encontró hasta el final donde Dios le dijo, ya es suficiente, tu vida está en falta, se acabó. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel en púrpura, y esto es súper irónico, a ponerle el cuello del collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Mírate, y todo esto o sea, nos recuerda de cuánto valían en realidad las cosas que le dio el rey. Belsasar dijo, pues te voy a honrar, te voy a dar de todo, te voy a dar oro y bendiciones, y vas a ser la tercera persona en el reino.
como digo, Belsasar no era el mandamás, él estaba con su padre sirviendo. Te ofrezco todo lo que puedo ofrecer, ¿no? Y al final Belsasar era una persona importante. Pues, ¿de qué sirvió eso? Próximo versículo. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Fíjate lo abrupto. Un término. ¿Por qué fue muerto? Dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Esto fue el día cuando entró el ejército de Medo-Persia y conquistó a Babilonia. Esto todo ocurre en la historia. Estaba sitiada la ciudad, taponaron el río que entraba a Babilonia, entraron por secreto, por un túnel, y mataron a Belsasar y se instaló un reino nuevo de Medo-Persia. Todo esto es simplemente lo que ocurrió en los eventos de la historia. Bueno, y ahí termina el capítulo. Muy de golpe, ¿no? Muy seco. Pues, ¿qué pasó? Belsasar tuvo un ejemplo, un testimonio tremendo en su abuelo, Nabucodonosor. Bien, y se supone que Belsasar le conocía a su abuelo, me imagino. No sé qué edad tenía exactamente, pero si no le había conocido directamente, pues había conocido de él, conocía las historias. Desde luego Nabucodonosor había puesto a Dios como el mayor. Nabucodonosor se había humillado ante Dios. Belsasar hizo como le dio la gana. Se olvidó de todo eso. Se rebeló contra lo que pues, sabía que era cierto, lo que Dios había establecido. Se enalteció, mismo problema que Nabucodonosor, ¿no? Se enorgulleció. A ver, igual es tentación muy grande para un rey, ¿no? Enorgullecerse. Yo creo que habrá muy pocos reyes, especialmente reyes de un imperio mundial, que sean humildes. ¿Vale? Tienes razón. O sea, igual es una tentación fuerte esa. Pero de la misma forma es pecado. ¿Por qué? Porque no importa si eres el rey más poderoso de la tierra o eres una persona muy pobre, todo lo que tú tienes viene de Dios. Tú no... Por toda la fuerza que tú tengas, todo el poder o la honra que tú tengas es de Dios. Y Belsasar, como su padre o como su abuelo, pues se enorgulleció, se olvidó de Dios. Le reemplazó a Dios con otras cosas. ¿Cuántas veces no hacemos lo mismo? ¿Cuántas personas en un momento venían a la iglesia, servían a Dios y decían, pues, yo quiero crecer, yo quiero servir a Dios? ¿Y qué ha pasado? La vida les ha ahogado y tienen a otras cosas como más importantes a Dios. Lo mismo que pasó aquí con Belsasar. Han puesto a otras cosas en el lugar de Dios. Dios no tiene suprema posición en sus vidas. Bien, no lo digo únicamente de los que no están aquí. Nosotros mismos, ¿cuántas veces reemplazamos a Dios con otros deseos, otras cosas que nos apetecen? ¿Cuántas veces no hacemos lo que sabemos que deberíamos hacer, lo que sabemos que es el plan de Dios, lo rechazamos y escogemos otro plan, por el motivo que fuera? Lo hacemos todos, ¿bien? Y me incluyo a mí ahí dentro, ¿no? Somos muy, muy dados a la idolatría, a quitarle a Dios del trono. Igual es exactamente como Belsasar. Bien, ¿podría Dios traer aquí una mano y escribir en la pared lo que es nuestro destino, lo que es nuestro castigo, ¿no? Lo que merecemos? Podría, sí. Dios no suele repetir la misma historia con todos. Y es más, si eres un cristiano, Dios ya te ha revelado tu destino, ¿no? Dios ya te ha contado el final de la historia. Si eres salvo, todos esos pecados son perdonados. Podemos seguir cometiendo pecados, pero son perdonados, ¿no? Eso es la maravilla de la salvación. Dios murió por tus pecados y perdonó los que has cometido en el pasado y los que cometerás en el futuro. ¿Bien? Gracias a Dios, eso es lo que tiene un cristiano, eso es lo que podemos, la confianza que tenemos como hijos de Dios, ¿no? No todos son cristianos, no todos tienen esa garantía de salvación, y Dios puede en cualquier momento
cortar la vida de uno, igual que hizo con Belsasar, y decir, ya, ya es suficiente, ¿no? He medido tu vida y eres hallado en falta. Podría decir eso de toda persona. Como digo, como cristianos tenemos garantías, tenemos promesas de parte de Dios. Ahora, de todas formas, hay cristianos y hay cristianos. Hay cristianos que sirven a Dios y hay cristianos que realmente no hacen mucho para Dios. ¿Bien? Dios conoce el corazón, Dios sabe el destino de uno, Dios sabe el que es un cristiano que realmente no sirve mucho a Dios, pero se ha arrepentido lo suficiente para ser salvo. Dios conoce el corazón, Dios conoce el destino, pero no se puede decir que todos los cristianos son iguales, ni mucho menos, ¿verdad? Hay cristianos como Daniel que se olvidan de las ganancias que puedan tener, o sea, se olvidan de la ambición mundana y quieren utilizar su posición, el lugar donde Dios les ha puesto, para bien, para hablar de Dios, para dar testimonio, para decir cosas difíciles de decir, como Daniel. Hay cristianos así y hay cristianos que hacen lo mínimo, por decirlo así, ¿no? Que realmente, pues quizás son salvos, pero por poco, que no hacen mucho con sus vidas. Dios quiera que tendamos todos hacia el lado de Daniel. Ahora, yo, como digo, no me miréis a mí como ejemplo, mirad en este caso a Daniel, mirad a Jesús como nuestro ejemplo perfecto, y vamos a todos buscar ese lado del péndulo, ¿no? Ese lado de Daniel. ¿Y qué es lo que hizo Daniel? Simplemente es lo opuesto al rey, ¿no? El rey dijo, yo estoy aquí porque lo he conquistado yo, porque todo lo que tengo es mío. Daniel, lo opuesto. Daniel decía, yo voy a hacer lo correcto y que Dios me mande donde Él quiera. Tercero del rey, al foso de leones, veremos en el futuro. O sea, no importa, donde Dios me quiera, yo voy. Eso fue el corazón de Daniel y eso es el corazón de un cristiano que quiere servir a Dios. Espero el corazón de cada uno de nosotros. Bien. Si eres cristiano, tu vida ha sido medida y no eres hallado en falta. ¿Por qué? Porque todos tus pecados son limpiados, son lavados. Si no eres un cristiano, pues igual que Belsasar, tu vida está en falta, tu balance está en falta. Y como digo, el balance de Dios no es medir el bien contra el mal, ni mucho menos, no, es, ¿eres santo o no? ¿Es perfecto o no? Y si no eres perfecto, si no eres santo, estás en falta, el mismo que Belsasar. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Bien, que Dios nos ayude. Gracias. Todo esto tiene que ver con la idea de Dios te ha puesto donde estás. Tú no has conseguido tu puesto. Dios te ha puesto ahí. Es orgullo decir, yo he conseguido lo que tengo. Es correcto decir, Dios me ha puesto aquí, ¿cómo puedo servirle? ¿Cómo puedo utilizar mi posición? ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo puedo hacer eso para la gloria de Dios? Bueno, vamos a orar. Nuestro Padre, damos tantas gracias por esta historia, gracias por Daniel y su ejemplo, y gracias pues por castigar en esta ocasión a Belsasar y no castigarnos a nosotros de esta misma forma. Damos gracias por la salvación y el perdón de pecados y todo lo que tú ofreces para nosotros. Pedimos que nos ayudes como cristianos a servirte mejor. Ayúdanos a buscar tu plan, a buscar hacer lo correcto y en todo momento servirte a ti. Damos tantas gracias por tus bendiciones. Pedimos que nos ayudes esta semana a servirte, a hacer lo mejor que podamos para ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén.